El rancho se extendía bajo el cielo inmenso de Texas, donde el sol caía lentamente hasta pintarlo todo de fuego naranja y rojo. Claro Rayburn, de apenas 18 años, había pasado la mayor parte de su vida en ese pedazo de tierra que parecía no terminar nunca. Pero ahora, con la casa vacía y los corrales silenciosos, sentía que la soledad le respiraba en la nuca cada día. Su familia había decidido mudarse a la ciudad hacía un par de años. Sus hermanos buscaban estudios y trabajos distintos, y su madre soñaba con supermercados y calles iluminadas en lugar de polvo y ganado. Clara, en cambio, se había quedado. No podía imaginarse lejos del olor a tierra mojada, del día a donde más pertenecer. Desde que su padre había fallecido la primavera pasada, el rancho había perdido su alma. Él era el que llenaba los establos de risas, el que silbaba canciones viejas mientras arreglaba las cercas, el que siempre encontraba tiempo para acariciar a los caballos aunque estuviera cansado. Ahora Clara se encontraba sola con recuerdos que la apretaban como un nudo en la garganta. Cada noche, se sentaba en el porche y miraba las estrellas, murmurando oraciones que se mezclaban con el viento. Papá, dame una señal de que todavía estás conmigo. Una tarde, mientras revisaba el ganado, notó algo extraño. Storm, el caballo preferido de su padre, un semental negro de espíritu indomable, caminaba con dificultad cerca del límite del potrero. El sudor le empapaba el lomo y la pata delantera se doblaba con dolor evidente. Clara sintió un vuelco en el corazón. Storm no era solo un animal, era lo último que la conectaba con su padre. Corrió hacia él, las botas golpeando el polvo, hasta arrodillarse a su lado. Con manos temblorosas palpó la pierna hinchada. «Oh, Storm», susurró con la voz quebrada. «No me hagas esto, no te vayas tú también». Arrancó su propio pañuelo del cuello y lo usó como venda improvisada. Intentó llevarlo de regreso al establo, hablándole suavemente, rogándole que la siguiera. Pero el caballo se resistió. Sus ojos oscuros parecían decirle que no, que debía ir en otra dirección. De pronto, con una determinación inesperada, Storm jaló de las riendas y comenzó a avanzar cojeando hacia la parte más lejana de la propiedad, un lugar que Clara casi nunca pisaba. «¿A dónde quieres ir?», murmuró, con mezcla de miedo y curiosidad. El sol se hundía ya en el horizonte cuando Storm la guió hacia un sendero cubierto de hierba alta y espinas. Clara nunca lo había notado antes. Dudó por un instante, pero el lazo invisible que siempre había sentido con ese caballo la empujó a seguirlo. El camino descendía entre matorrales y ramas que rasguñaban su piel. Tenía que agacharse, apartar obstáculos, y cada paso se volvía más difícil. Pero Storm avanzaba firme, aunque rengueante, como si conociera cada piedra, cada curva. Después de un largo trecho, Clara comenzó a escuchar un murmullo extraño. Al principio pensó que era el viento. Pero cuanto más avanzaban, más claro sonaba, agua, corriendo con fuerza, cantando entre los árboles. Cuando finalmente salieron a un claro, Clara quedó sin aliento. Frente a ella, una cascada se descolgaba desde lo alto de un risco, derramando un torrente cristalino en una poza azul que reflejaba la luz del atardecer. El aire era fresco, impregnado del perfume de flores silvestres. Rayos dorados atravesaban las hojas, iluminando el agua como diamantes. Era un paraíso escondido, un mundo secreto que había permanecido intacto en la misma tierra donde ella había vivido toda su vida sin saberlo. Se llevó la mano a la boca, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Papá, ¿tú sabías de este lugar?», susurró, arrodillándose en la hierba húmeda. Storm bajó la cabeza y la rozó con el hocico, como dándole respuesta. Clara sintió un escalofrío recorrerla, no era una casualidad. Algo más grande la había traído hasta aquí, justo en el momento en que más lo necesitaba. Mientras exploraba la orilla de la cascada, algo llamó su atención. Entre las rocas cubiertas de musgo, medio enterrada, había una caja de madera vieja. Con esfuerzo, logró sacarla.
El corazón le latía desbocado cuando abrió la tapa chirriante. Dentro, perfectamente atadas con un cordel, había cartas amarillentas, gastadas por el tiempo. Reconoció de inmediato la letra, era de su padre. Con manos temblorosas tomó la primera carta. Su padre contaba cómo, de joven, había encontrado ese mismo lugar cuidando el ganado. Escribía que cada vez que la vida se volvía demasiado pesada, venía aquí a encontrar paz. En otra carta hablaba de cuando murió su esposa, la madre de Clara, y de cómo había cargado a la pequeña en brazos para traerla a la cascada, prometiéndole que un día ella descubriría su propia fuerza. Y en la última, escrita años atrás, había una frase que la quebró por dentro. Si alguna vez la vida se siente demasiado dura, Clara, sigue a los caballos. Ellos siempre saben llevarte a la verdad. Las lágrimas corrieron sin control. Abrazó las cartas contra su pecho mientras Storm, fiel a su lado, resoplaba suavemente. Todo tenía sentido ahora, el caballo herido no la había llevado al azar. Era como si la mano invisible de su padre hubiera guiado cada paso, asegurándose de que ella encontrara este refugio cuando más lo necesitaba. La vaquera solitaria había descubierto algo mucho más profundo que una cascada escondida. Había encontrado un puente hacia el amor de su padre, una prueba de que su presencia no se había desvanecido del todo. Clara se dejó caer de rodillas en la hierba húmeda, sollozando pero al mismo tiempo sintiendo, por primera vez en meses, que la soledad comenzaba a romperse. Y así terminó esa primera noche, bajo el rugido constante del agua y el brillo suave de las luciérnagas. Clara sabía que su vida acababa de cambiar. No entendía cómo ni en qué medida, pero lo intuía, aquella cascada guardaba secretos que todavía estaban por revelarse. La mañana siguiente, Clara despertó con los ojos hinchados por haber llorado tanto la noche anterior. El recuerdo de la cascada le parecía un sueño, demasiado perfecto para ser real. Sin embargo, cuando escuchó a Storm relinchar suavemente en el establo, comprendió que todo había sucedido de verdad. Se vistió apresuradamente, tomó un balde con agua fresca y un poco de avena, y salió a verlo. El caballo estaba cansado, pero sus ojos brillaban con un extraño sosiego. Clara acarició su lomo con ternura. Gracias, Storm. Me llevaste justo a donde tenía que estar. Ese día, después de alimentar al ganado y reparar un par de tablas flojas en la cerca, Clara regresó al sendero escondido. Storm la siguió de cerca, aunque cojeando todavía. Había algo en la forma en que insistía en caminar hacia allá, como si también necesitara volver a ese lugar. Cuando llegaron a la cascada, Clara se arrodilló junto al agua. Sumergió la pata herida de Storm en la corriente helada, recordando las historias que su padre solía contar sobre cómo la naturaleza curaba lo que el hombre no podía. El caballo resopló, pero poco a poco se relajó bajo el frescor del agua. Clara sonrió. ¿Ves? Aquí también es tu refugio. Durante horas permanecieron allí. Ella leía en voz alta fragmentos de las cartas que había encontrado, como si las palabras escritas años atrás se convirtieran en un puente invisible entre los tres, su padre, Storm y ella. Cada línea tenía un eco de amor, de sabiduría, de fe en que Clara podría sobrevivir incluso a lo que parecía imposible. Una carta, en particular, la estremeció. Decía: Clara, la vida en el rancho es dura, y habrá días en los que sentirás que cargas con más de lo que puedes soportar. Pero no olvides nunca, la soledad no es un castigo, es un llamado. Un llamado a escuchar lo que otros no pueden oír, a ver lo que otros no ven. Algún día, cuando encuentres este lugar, sabrás que nunca caminaste sola. Yo estaré en cada hoja que se mueve, en cada gota que cae de la cascada, en el respirar de cada caballo que te acompañe. Clara presionó el papel contra su corazón y dejó que las lágrimas cayeran libremente. No eran lágrimas de tristeza absoluta, sino de alivio. Sentía que su padre le hablaba aún, que su voz no se había perdido del todo. Los días siguientes, la rutina de Clara cambió.
Hacía sus tareas en el rancho, pero siempre guardaba un momento para ir con Storm a la cascada. Allí lo curaba, lavaba su herida, y luego se sentaba a escribir en un cuaderno que había comenzado a llevar. Era su forma de continuar el legado de su padre, dejar palabras que algún día quizá alguien más encontrara. El agua le devolvía fuerzas, y la soledad, que antes pesaba como una cadena, ahora parecía un silencio amable. Se descubría sonriendo sin razón, hablándole al viento como si alguien la escuchara. Y cada noche que volvía a casa, se dormía más ligera, con menos miedo al vacío que la rodeaba. Una tarde, mientras exploraba más a fondo los alrededores de la cascada, Clara encontró algo que no esperaba. Entre las rocas, detrás de un arbusto espeso, había una especie de cueva. Al principio dudó en entrar, pero la curiosidad fue más fuerte. Se agachó, apartó las ramas y caminó unos pasos dentro. El interior estaba húmedo, iluminado tenuemente por la luz que se filtraba desde la entrada. En el suelo encontró restos de ceniza y piedras acomodadas en círculo, alguien había hecho fogatas allí. En una esquina, protegida por una roca más grande, descansaban algunos objetos cubiertos de polvo, una cantimplora oxidada, un cuchillo viejo y una manta doblada. Clara se llevó la mano al pecho. Su padre había usado ese lugar. Podía casi imaginarlo, sentado frente al fuego, buscando refugio del cansancio, escribiendo las mismas cartas que ella había encontrado. La sensación fue tan fuerte que tuvo que sentarse en el suelo, cerrando los ojos para contener las lágrimas. Gracias, papá, susurró en la penumbra. Gracias por dejarme esto, por guiarme hasta aquí. Cuando salió de la cueva, el sol se estaba ocultando detrás de los árboles. Storm la esperaba pacientemente, y al mirarlo, Clara comprendió que no estaba destinada a cargar sola con su dolor. Ese lugar era una herencia, un recordatorio de que la vida, aunque dura, siempre guarda rincones de belleza para quienes se atreven a buscarlos. Con el paso de las semanas, el caballo comenzó a mejorar. Ya casi no rengueaba, y volvía a galopar con la fuerza que lo caracterizaba. Clara lo veía correr junto a la cascada y sentía que algo dentro de ella también sanaba. Pero el mayor cambio no estaba en Storm, sino en ella misma. Antes, evitaba a los vecinos, rechazaba las invitaciones de las familias cercanas porque no quería hablar de su dolor. Ahora, sin darse cuenta, comenzó a sonreírles cuando la visitaban. Empezó a regalarles frascos de miel o pan recién hecho. Incluso se sorprendió a sí misma contando pequeñas historias del rancho en la tienda del pueblo. Una noche, mientras escribía en su cuaderno junto a la chimenea, Clara comprendió que la cascada no era solo un regalo para ella. Era un tesoro demasiado grande para guardarlo en secreto. Quizás, pensó, ese lugar debía compartirse. Su padre había encontrado allí consuelo, ella había hallado esperanza, ¿y si otros también lo necesitaban? La idea la asustó. Era como abrir su corazón, dejar entrar a extraños en el rincón más sagrado que tenía. Pero también era la lección que las cartas le habían repetido una y otra vez: el amor no se guarda, se comparte. Al día siguiente, mientras acariciaba a Storm, lo dijo en voz alta por primera vez: quizá ya es hora de mostrarle este lugar al mundo. Storm resopló, como dándole la razón. Clara no sabía que esa decisión cambiaría no solo su vida, sino la de toda la comunidad que la rodeaba. Porque la cascada, aquel refugio secreto que había permanecido oculto tantos años, estaba destinada a convertirse en un faro para todos los corazones cansados. La primera vez que Clara habló de la cascada en el pueblo, lo hizo con voz temblorosa. Se encontraba en la pequeña tienda donde compraba alimento para el ganado. Una vecina, doña Rosa, le preguntó cómo estaba llevando la soledad en el rancho. Normalmente, Clara respondía con evasivas, un simple bien, gracias, que cerraba cualquier conversación. Pero esa tarde, con Storm esperándola afuera y el recuerdo del agua cristalina resonando en su mente, decidió hablar. He encontrado un lugar, dijo en voz baja,
casi como si temiera que las palabras pudieran robarle el secreto. Una cascada, escondida en mis tierras. Mi papá la conocía, y, creo que debería compartirla. Doña Rosa abrió los ojos sorprendida. ¿Una cascada? ¿Aquí cerca? Clara asintió. Y en ese gesto nació el principio de algo más grande. Los primeros en acompañarla fueron un par de familias con niños. El sendero era estrecho, lleno de arbustos que raspaban la piel, pero cuando llegaron y vieron la cascada, sus rostros se iluminaron. Los niños corrieron hacia el agua, riendo, chapoteando sin miedo. Los adultos se quedaron en silencio, admirando la belleza que siempre había estado allí, escondida bajo sus narices. Es como un pedacito de cielo, dijo un hombre mayor, con lágrimas en los ojos. Clara sintió un nudo en la garganta. No estaba sola. Ese lugar que había curado sus heridas también podía sanar a otros. Con el paso de las semanas, la noticia se extendió. Cada vez más personas pedían ir. Al principio, Clara temía que la magia del lugar se rompiera con tantas visitas, pero sucedió lo contrario. La cascada comenzó a llenarse de vida, de voces, de risas. Allí se celebraban pequeños picnics, encuentros improvisados y hasta oraciones al atardecer. Clara se descubrió observando a los demás con el corazón lleno. Veía a madres solteras que encontraban un momento de descanso mientras sus hijos jugaban, a ancianos que cerraban los ojos y escuchaban el agua como si fueran canciones antiguas, a jóvenes que encontraban inspiración para escribir, dibujar o simplemente soñar. Y entre todo eso, Stone trotaba alegremente, recuperado ya de su lesión. Los niños lo acariciaban con fascinación, y él se dejaba querer como si supiera que también era parte del milagro. Una tarde especial, Clara llevó consigo todas las cartas de su padre. Reunió a los vecinos en círculo y leyó en voz alta algunos fragmentos. Contó cómo él había encontrado ese lugar, cómo lo había guardado como un refugio en los días más oscuros, y cómo había creído que algún día también le serviría a ella. Cuando terminó de leer, hubo un silencio profundo. Después, doña Rosa habló con la voz entrecortada: «Tu papá tenía razón, hija. Este lugar nos recuerda que nunca estamos completamente solos». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Clara. Esa noche, mientras miraba el cielo desde la orilla de la cascada, sintió que su padre estaba allí, sonriendo, orgulloso de lo que había hecho. Con el tiempo, el lugar dejó de ser solo un secreto entre vecinos. Algunos lo llamaban el refugio de Clara. Otros, la cascada de la esperanza. No importaba el nombre, lo importante era lo que representaba: un espacio donde cualquiera podía llegar con el corazón roto y salir con un poco de paz. Una familia que había perdido su casa en un incendio encontró consuelo allí, reuniéndose cada tarde bajo el sonido del agua. Una joven que sufría depresión comenzó a escribir poemas inspirada en el eco sanador. Clara veía todo aquello y se repetía la frase de su padre: la soledad no es un castigo, es un llamado. Ahora entendía. Su soledad había sido el puente que la llevó a la cascada, y la cascada, a su vez, había abierto caminos para muchos más. Pero la verdadera transformación llegó un día de verano, cuando una tormenta arrasó parte del pueblo. El viento destrozó techos, los árboles cayeron sobre las casas y la electricidad se cortó por días. La gente, desorientada y cansada, buscaba dónde refugiarse. Fue Clara quien levantó la voz. «Vengan a la cascada. Allí hay agua fresca, espacio, y juntos podemos ayudarnos». Y así, durante varios días, el lugar se convirtió en un campamento improvisado. Se encendieron fogatas en la cueva que alguna vez usó su padre, se compartieron alimentos, y las risas de los niños mezcladas con el rugir de la cascada trajeron alivio en medio de la adversidad. Clara trabajó sin descanso, atendiendo a los mayores, cuidando a los niños, repartiendo lo poco que tenía. Y nunca se sintió cansada, porque cada rostro agradecido le devolvía más fuerza de la que daba. Cuando por fin el pueblo se recuperó,
Muchos le dijeron que gracias a ella y a su cascada habían encontrado esperanza en medio del desastre. Clara sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. No fue gracias a mí, fue gracias a él, dijo, mirando al cielo, recordando a su padre. Los años pasaron. Clara ya no era la joven solitaria que hablaba con las estrellas rogando compañía. Se convirtió en el corazón de su comunidad, en la vaquera que supo transformar su dolor en un río de vida para todos. Storm, envejecido pero siempre noble, seguía a su lado, caminando despacio hasta el borde del agua que había marcado sus destinos. Un día, mientras escribía en su cuaderno junto a la cascada, Clara se detuvo a pensar en todo lo que había sucedido. Entendió que lo increíble no había sido solo encontrar un paraíso escondido, ni las cartas de su padre. Lo verdaderamente increíble era haber descubierto que la compasión, cuando se comparte, multiplica la vida. Cerró los ojos, respiró el aire fresco y dejó que el rugido del agua llenara su corazón. Y con una sonrisa tranquila, escribió su última frase del día. La soledad me llevó aquí, pero el amor me convirtió en un puente para los demás. Y mientras este río siga corriendo, sabré que mi padre nunca se fue del todo. Desde entonces, la cascada quedó marcada en la memoria de todos como un símbolo de esperanza. Para los que llegaron después, siempre hubo alguien que contaba la historia de la vaquera solitaria y su caballo herido. Y cada vez, los oyentes se maravillaban, porque en un mundo donde tantas cosas parecen difíciles, aquella historia recordaba algo esencial. Que incluso en los momentos más oscuros, la vida guarda escondido un manantial de luz. Y que si tenemos la valentía de seguir adelante, aunque sea rengueando, como Storm, podemos descubrir algo que no solo nos salva a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Y así, entre el murmullo eterno de la cascada y el eco de las cartas que el tiempo no logró borrar, Clara encontró su verdad, que la compasión es el agua que nunca se seca, y que mientras exista un corazón dispuesto a compartirla, siempre habrá esperanza para el mundo.